Señor, en esta mañana, Señor, presento delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús está tu sierva, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, úsala, Señor, como instrumento, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Pon palabras en su boca, Señor, para que nosotros podamos, Señor, entender las maravillas que tú tienes para nosotros, Señor. Pon palabras en su boca, Señor, para que ella, Señor, sea dirigida bajo el poder de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendícela con toda bendición de lo alto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Esta mañana vengo a traerle una pequeña porción de la palabra que se encuentra en el libro de Jueces. ¡Aleluya! Jueces 13. De ahí nos vamos a ir extendiendo poco a poco. Amén. Vamos a iniciar Jueces 6, 13, del 1 al 6. Vamos a leer primeramente. Amén. Cuando todos lo tengan. Jueces 13. Vamos a estar leyendo del 1 al 6. Jueces 13. Dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas ni vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y la mujer vino y se levantó y se lo contó a su marido, diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como un aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Amén. Hasta ahora vamos a leer hasta ahí. Oh Señor, te pido que seas tú, mi Dios del cielo, ministrando en esta palabra esta mañana. Abre, mi Dios, nuestros oídos espirituales y nuestros ojos y nuestro entendimiento, y que esta palabra que sea ministrada hoy aquí sea para restaurar, para redarguir y para dar ánimos y fuerza a cada uno de los que lo necesiten, Señor. Glorifícate en esta mañana en el medio nuestro, Padre amado. Esta es una pequeña porción de tu palabra que tú me diste, Padre amado. Amén. Esta enseñanza que les quise traer hoy aquí, pueden tomar asiento. Le puse como nombre La vida de Sansón. La titulé así porque la vida de Sansón, quise empezar primeramente esta enseñanza con cómo fue Dios que escogió a su madre y a su padre para que él naciera. Lo primero que hizo Dios aquí fue darle instrucciones específicas a su mamá
ni siquiera a su padre ya se la dio luego, más primeramente fue hacia su madre. Lo primero que el Señor le dijo a su madre era que iba a tener un hijo, que iba a abrir su matriz. ¿Por qué? Porque iba a venir un libertador para su pueblo en aquel tiempo, que estaban bajo el yugo de los filisteos. Ahora, una de las primeras cosas que me llamó mucho la atención fue, primero, que Dios se le pareció solo a la mamá. Y segundo, que Dios llama y le dice que va a tener un hijo nazareo, que significa, el significado es que él no se iba a contaminar por nada de la tierra, ni iba a tomar nada que contuviese alcohol, nada que proviniese de las uvas con el que hacían el vino. Esa fue una de las primeras cosas que Dios dio para ella. ¿Por qué lo resalto? Porque era un hijo que se tenía que guardar de todo pecado, no podía tocar cosa inmunda, no podía contaminarse con nada de lo que estuviese allá afuera. ¿Por qué? Porque él era un escogido de Dios. Y él venía a la tierra, venía en aquel tiempo a la tierra Sansón con un propósito. ¿Cuál era el propósito de Sansón? Salvar al pueblo de Israel bajo la opresión que lo tenían los filisteos. Más, Sansón, sabiendo, o mejor dicho, cuando nació, ya yo imagino que sus padres orientándolo, guiándolo por el camino correcto, porque sus padres sabían que él era una promesa, que Dios le había dado un vaso, vamos a decirlo así, una estrategia que Dios tenía con él para salvar a su pueblo. Sus padres trataron de todo lo posible de que su hijo fuera por el camino correcto. Mas Sansón se quiso desviar. En muchas ocasiones Sansón no escuchó las orientaciones de sus padres, como suele suceder muchas veces con nuestros hijos, que uno le dice: no te vayas por ahí porque te puede acontecer algo, por ahí roban, o un carro te puede, ten cuidado en esa bicicleta, como me acontecía con Miguel Alejandro, que aquí los carros las personas no ven cómo van andando. Y nosotros como adultos, como padres, siempre queremos lo mejor para nuestros hijos y siempre guiándolos. Mas Sansón no se comportaba como un hijo obediente a sus padres. La primera cosa donde Sansón comenzó a no obedecer, a no escuchar la voz de sus padres, fue cuando él se fijó en aquella primera mujer, aquella filistea. La mamá le dijo que ¿por qué se iba a fijar en una mujer filistea si tantas mujeres había en su propio pueblo, de sus hermanos? Ahí fue Dios mismo el que le puso ese sentir a Sansón, porque ya ahí era una estrategia del Señor. Mas sus padres esa parte no lo sabían. Mas por esa parte comenzó a meterse el pecado sobre la vida de Sansón. ¿Cómo comenzó a meterse el pecado sobre la vida de Sansón? Cuando en el capítulo 14, 4, empieza a contar de que ellos iban de camino a donde vivía aquella moza de los filisteos, para él ir a pedir a la muchacha para casamiento. ¿Qué fue lo que hizo Sansón en el camino? Se encontró un león joven y lo mató a aquel león. Está bien, porque fue respaldado por Dios, que le desarrolló ahí su fuerza, y fue ahí donde él, con su propia fuerza, él mató a aquel león. Mas él no se lo dijo a sus padres. Él no le contó a sus padres lo que él había hecho. Él se lo dejó oculto, cayó. Se quedó calladito de lo que él había hecho, a pesar de que Dios
estaba con él y lo había respaldado. Seguidamente de eso, ¿qué fue lo siguiente que hizo Sansón con aquel león cuando iba de camino? Le encontró sobre el león ya muerto un panal de miel. Y él tuvo la osadía de agarrar el panal de miel, comer él y darle a sus padres. Y él no podía tocar animal muerto porque según la Biblia aquí en el Antiguo Testamento, uno de los primeros estatutos era que no deberían contaminarse ni acercarse a nada que estuviese muerto, ni persona cuando era alguien escogido por Dios, ni personas ni animales. Más que hizo Sansón, agarró de la miel que estaba sobre el león muerto, comió él y le dio a sus padres, y tampoco le dijo a sus padres de dónde había salido la miel. Y los padres comieron. Yo me imagino que iban en el camino comiendo miel, sin saber de dónde provenía esa miel. Algo dulce, pero venía de algo contaminado, de algo que ya Dios le había dicho a sus padres en un principio, de algo que él no podía hacer, mas él lo ocultó. Y así se fue metiendo el pecado suavemente, poquito a poco, y Sansón callado, y no decía, y solamente actuaba. Seguidamente cuando Sansón va donde aquella muchacha que después, no sé si ustedes conocen la historia, que él les pone un enigma a los familiares de la muchacha para ganar vestimenta y ganar cosas para él. Mas aquel pueblo de los filisteos, que eran malos, persuadieron a la muchacha para que aquella muchacha les relatara aquel enigma. Y Sansón, sabiendo que ella, su enamorada, lo estaba persuadiendo para él caer, aún así, él reveló el enigma a ella. Y ella fue y le reveló el enigma a los filisteos para que ellos no perdiesen las vestimentas y todo lo que Sansón les estaba pidiendo. Que eso lo dice en el versículo 14. A partir del versículo 12, que ahí es donde cuenta lo que él les dice. Y si no pudieres descifrar, ustedes me darán 30 lienzos y 30 mudas de ropa. Y ellos no querían perder. Yo me imagino que en aquel tiempo aquello tendría un valor grande. Mas los filisteos no querían perder, no le querían dar nada a Sansón, porque Sansón era del pueblo de Israel. De allí, a consecuencia de esto, de que Sansón doblegó y reveló el enigma, le trajo consecuencias, que fue cuando luego le mataron. Primero le dan a su enamorada, a su comprometida, a su mejor amigo. Y después, ¿qué hace Sansón? Viene y quema todo el trigo de los filisteos. ¿Y qué trajo? Eso le trajo consecuencia al propio Sansón, porque él no midió lo que iba a hacer, él actuó por venganza propia, que muchas veces nosotros hacemos. Actuamos por nuestros propios medios y nos vamos a la ligera. Él se enojó tanto a causa de que su enamorada se la habían dado a su mejor amigo, a causa de aquel mismo enigma, y él fue y le quemó todo el trigo, toda la cebada, toda la comida a aquel pueblo filisteo. ¿Cuál fue la consecuencia de Sansón? Que él tuvo que huir. Tuvo que huir y esconderse en una cueva. ¿En qué cueva se escondió Sansón? De su misma tribu, de la tribu de Judá. ¿Y qué le trajo? Le trajo más consecuencias para su vida. ¿Por qué? Por estar actuando con sus propias fuerzas y por sus propios medios. Y ahí es donde siguen viniendo las consecuencias, porque ahora su propio pueblo, sus propias familias, porque eran familiares, la tribu de Judá, tuvieron que ir hasta donde Sansón, porque si no ellos eran los que iban a pagar la consecuencia, porque estaban en su tierra. Tuvieron que amarrar a Sansón y entregárselo a los filisteos. Le dijeron que no lo iban a matar, pero se lo entregaron a los filisteos. ¿Qué iban a hacer los filisteos con Sansón? Lo querían matar por aquello que había acontecido, por él haberse fijado en una mujer
de los filisteos y no en una mujer de su propio pueblo. Mas como el Espíritu Santo de Dios, porque él era un escogido, estaba con él, con esa gran fuerza, Sansón fue donde mató a todos aquellos filisteos, con aquella que dicen la quijada de un burro, que le decimos nosotros, el jumento, la queixada de un jumento, se dice en portugués. Con la fuerza, porque él estaba respaldado por Dios, era un ungido del Señor, y él fue, y con esa gran fuerza él mató a todos aquellos filisteos. Y estaba, de cierto modo estaba bien, porque eso era lo que Dios, para eso era lo que Dios lo había traído a él sobre la tierra, con un propósito que era destruir a los filisteos. Mas eso de destruir a los filisteos se estaba desviando de cierta forma. ¿Por qué? Porque Sansón solo creía en su propia fuerza. Mas ahí después que él mató a todas esas personas, es la primera vez que se cita aquí en la palabra de Dios que Sansón clama a Dios. ¿Y por qué clama a Dios Sansón? No fue porque lo librara de los filisteos ni nada, sino porque tenía sed, tenía una necesidad, necesitaba agua. Ahí fue donde Sansón se acordó de Dios y clamó a Dios por primera vez, que dice aquí en estos pasajes, que Sansón fue y clamó al Señor para que no lo dejara morir de sed. Mas como era un escogido, el Señor le providenció agua para que Sansón no muriera de sed, porque él era un escogido del Señor, valga la redundancia. Mas Sansón después, yo encuentro que él como que se le olvidó cuál era el propósito de él sobre la tierra. Y ahora viene y nos encontramos en el capítulo 16, cuando Sansón vuelve, vivía lejos, y vuelve a la tierra de los filisteos. ¿Qué estaba buscando Sansón en la tierra de los filisteos? Una prostituta. ¿Por qué? Porque él quería saciar sus propias necesidades. Siendo un escogido de Dios, fue a tierras lejanas, a tierra de sus enemigos. Sansón fue a la tierra de sus enemigos a buscar para saciar sus propias necesidades. Y muchas veces nosotros en nuestra vida carnal fuimos así. Yo lo hablo por mí. Yo lo hablo por mí. Yo, siendo cristiana en tiempo pasado, ¿qué hice yo? Me aparté y me fui a otro país. Y en ese país fui a buscar de Dios. No fui a buscar de Dios. Fui por los placeres del mundo. Lo voy a decir así. Hoy en día lo veo de esa forma. Fui simplemente por placeres del mundo, por placeres de la carne. Dije, no, me voy por necesidad a buscar comida, a darle comida de mi hijo. ¿Y qué fue lo que hice yo estando en tierras lejanas, apartadas del Señor? Lo malo, porque eso es lo que hace uno cuando está apartado del Señor. Uno apartado del Señor es mentira, uno no hace nada bueno. No todas las cosas que hace es lo malo, porque la carne inclina a uno y jala a uno para el pecado, porque carne es. Por eso nosotros debemos, como cristianos, debemos doblegar a esta carne que solo llama al pecado. Y eso fue lo que yo hice, placeres del mundo, bebía, bailaba, y yo creía que yo estaba en mi mejor época. Y hasta no hace mucho yo creí que esa fue mi mejor época, de cuando yo estaba en el mundo. Mas así no fue. Yo andaba ciega, andaba como Sansón, con mis ojos abiertos, pero espiritualmente ciega. ¿Por qué digo ciega? Porque Sansón ahí, cuando se fue nuevamente a la tierra de los filisteos buscando los deseos de su carne, es cuando conoce a Dalila. Y yo cuando leía aquí en el capítulo 16, yo me quedaba sorprendida. Yo decía, ¿pero qué tenía Sansón? Que
no reaccionaba. ¿Qué pasaba con Sansón? Que después que estuvo con la mujer prostituta conoció a Dalila, y los filisteos se enteraron de que Sansón gustó de Dalila, que a Sansón le gustó esa mujer. ¿Y qué hicieron los filisteos? Fueron donde Dalila le ofrecieron dinero para que ella descifrara cuál era el enigma de Sansón. ¿Por qué aquella grande fuerza? ¿De dónde provenía esa grande fuerza? Porque los filisteos, que hoy le podríamos llamar mundanos, las personas del mundo, ellos no conocen de Dios. Ellos no conocen, ellos no saben el propósito de cada persona aquí en la tierra, por qué Dios los puso, porque ellos desconocen. Y eso era lo que pasaba con los filisteos, que ellos no sabían ni podrían entender cuál era, de dónde provenía aquella fuerza tan grande de Sansón, porque esa fuerza venía de Dios, porque el Espíritu de Dios estaba sobre la vida de Sansón. Mas aquel hombre ciego y dejándose llevar por los placeres de la carne, embobado y ciego con aquella mujer Dalila. Tanto así que la primera vez que Dalila le dijo que le revelara su secreto, Sansón fue y le dijo aquella primera mentira, ¿no? Que se la empieza a decir aquí en los primeros versículos, que él le dice una mentira y Dalila va y le revela lo que él le había dicho, creyendo que esa era la verdad. Se lo revela a los filisteos. Y Dalila tenía a los propios enemigos metidos en el cuarto donde dormía con Sansón, y Sansón no se había dado cuenta que los propios enemigos estaban dentro de su aposento, porque ahí lo dice en la Biblia. Lo que pasa es que aquí la tengo en portugués. Los propios enemigos de Sansón estaban en su cuarto donde él dormía, donde él descansaba, y él estaba ciego, no se daba cuenta que los enemigos lo tenían rodeado, estaban más cerca de lo que él pensaba, y él no se daba cuenta. Y yo me preguntaba, ¿y por qué Sansón no se daba cuenta? ¿Y no reaccionaba? Si yo le conté, como cuando nosotros le contamos un secreto, algo de nosotros, a una sola persona, y nosotros sabemos que se la contamos fue a esa persona, y después nos enteramos que eso que nosotros le contamos a esa persona lo saben los demás. Nosotros reaccionamos, ¿verdad? Esta fulanito se lo contó a los demás, esta es chismosa. Nosotros humanamente lo hablamos así. Los demás supieron porque se lo dije nada más a ella. ¿Y nosotros qué hacemos? Vamos y reclamamos a ella. Mas Sansón no reaccionó. La mujer vino segunda vez y de paso se sintió ofendida porque Sansón le había hablado mentira. Y vino la segunda vez para que Sansón le revelara el enigma, le revelara el secreto. Y Sansón vuelve y le dijo otra mentira, pero vuelve a decirle a ella y sigue durmiendo con ella. Y la mujer va y llama a los enemigos: Sansón, los filisteos están aquí. Y lo amarraban, así como él le decía, y él se desataba. Nada era, y se daba cuenta, y aún así continuaba con aquella mujer. Y yo decía, ¿cómo puede una persona estar tan ciego así? Y así es. A veces el pecado nos tiene tan ciegos. El pecado nos agarra tanto. El pecado nos envuelve de una forma tan inexplicable. Porque cómo es que nuestros enemigos van a estar dentro de nuestras propias casas y nosotros no nos damos cuenta. Cómo es que muchas veces estamos rodeados de personas que creemos que son nuestros amigos y en realidad no lo son. Son aquellos que nos dan las puñaladas por la espalda. O hasta en el ámbito espiritual lo podría yo decir, que el ámbito espiritual es más real de lo que es el mundo físico. Yo recuerdo una noche, estábamos aquí hubo culto aquí en la iglesia,
aquí estuvo, bueno, el Espíritu Santo libertando, haciendo como Él solo sabe hacer. Cuando nosotros llegamos a la casa, que en lo que entramos, que abrimos la puerta, yo dije, aquí no está esto normal, aquí pasa algo. Dije yo, enseguida, aquí no está esto normal. Me metí para el cuarto, salí, fui para la cocina, caminé callada y sentía aquello diferente. Y empiezo a hablar y le digo, Jesús, tenemos que orar. Enseguida llegando de aquí, tenemos que orar. Aquí dentro de nuestra casa hay algo que no es de Dios. Y lo sentí, enseguida llegamos. Así deberíamos ser todos los cristianos. Y aquella noche empezamos a orar. Jesús, tenemos que orar. Hasta los niños, creo que los pusimos a orar esa noche. Miguel Alejandro estaba en la sala. Él se quedó dormido en los sofás y era Dios mismo. Yo paré a Miguel Alejandro, vamos para el cuarto donde estamos todos. Y aquello fue orando. Y en lo que yo estaba de rodillas, orando al Señor, yo pude ver en mi espíritu una presencia. Era un demonio. Él estaba parado detrás de mí mientras yo oraba. Y yo con mis ojos cerrados, yo lo podía ver a Él parado detrás de mí. Imagínense ustedes si yo hubiese andado como Sansón, ciega en lo espiritual. Aquel demonio hace y deshace en mi casa. Hace y deshace, trae contienda, trae pelea, hace como Él quiere. Porque ¿qué vino el diablo? A robar, matar y destruir. ¿Qué nos va a robar? Nuestra paz, nuestra tranquilidad. ¿Qué nos va a robar? La bendición que habíamos recibido aquí. Ahora, en la actualidad, yo sí sé para qué yo estoy en esta tierra. Yo soy una escogida de Dios. Yo lo declaro porque así lo siento. Y así como yo siento que yo soy una escogida de Dios y que yo estoy sobre esta tierra como un propósito, cada uno de ustedes que está sentado aquí también lo es. También lo es cada uno de ustedes. Algunos que se sienten débiles, pero es el enemigo, mis hermanos. Es el enemigo que quiere traer desánimo, que quiere traer contienda entre unos hermanos y otros. Y no nos damos cuenta. Pero es el mismo enemigo que quiere venir. Porque Él sabe el propósito que hay en cada uno de nosotros. Como el propósito que Sansón había sido creado. Sansón fue creado desde un vientre estéril. Eso fue un milagro. Un milagro fue Sansón. Para destruir, el propósito de Sansón era destruir aquel pueblo filisteo, aquel pueblo enemigo que tenía al pueblo de Israel, lo tenía pisoteado, lo tenía bajo sus pies, ahí bajo su yugo. Y así el enemigo cree que nos va a tener a nosotros. A muchos los tiene o nos tenía. A mí me tenía en el pasado. A mí el enemigo me tuvo un tiempo en el pasado así, pisoteada, haciéndome creer que yo no valía nada, haciéndome creer que yo como mujer no valía nada. Porque siempre lo veo de esta forma, el enemigo usándome para yo ser siempre plato de segunda mesa, para no darme mi valor como mujer. En mi tiempo pasado, en mi juventud, que eran los hombres que a mí me perseguían, me cortejaban, hombres casados, solo hombres casados. ¿Acaso yo no tenía el valor para yo ser la principal, para yo ser la esposa? Y eso era lo que el enemigo quería con mi vida, tenerme así, pisoteada. Una de las cosas también que el enemigo quiso conmigo siempre fue sacarme, como que sacarme de circulación, tenerme humillada. Mas él no lo pudo porque yo nací con un propósito. Y ese propósito en mi vida va a ser cumplido, o ya está siendo cumplido en el nombre de Jesús. Dios me mostró ahora aquí en la actualidad, a mis 33 años, el
pudo mostrarme a mí a través de un sueño cómo el enemigo usó tantas estrategias para llevarme a mí al mundo, así como usó a Sansón para llevarlo a la tierra de los filisteos por detrás de una prostituta. Así hizo el enemigo conmigo. Yo llegué al evangelio a mis 20 años, 21 años llegué yo al evangelio. Y yo sirviéndole al Señor, y a mí me gustaba, yo decía, y aún teniendo 20 años, 21 años, yo decía, ¿por qué yo no llegué antes a este camino? Tan bien que me siento, tan bonito y yo me sentía tan a gusto. Y yo decía, ¿por qué yo no había llegado antes? Y imagínense, estaba joven. Mas ahí acontecieron cosas en mi vida que me llevaron nuevamente al mundo. 4 años después vuelvo al evangelio y me sentí a gusto y me bautizaron y le serví al Señor. Y bueno, en la iglesia era de bendición. Trabajé con los niños, trabajaba en el grupo de teatro, de danza, siempre ahí. ¿Y qué hizo el enemigo? Nuevamente vino para afuera otra vez. Y yo no lo podía entender en aquel tiempo. Me voy para el mundo, me voy. Y yo sentía que yo era feliz en el mundo. Y en el mundo, ¿qué era lo que recibía? Humillación. Andaba depresiva, andaba sola porque nadie es amigo de nadie. En el mundo nadie es amigo de nadie. Ahí nadie está para ayudarte. Ahí más bien la gente está si tú le sirves en debido momento. Más después que ya tú no le sirves, chao, no puedo, solo te usan. Así estuve yo en aquel mundo, así estuve yo. Mas por la gloria y la misericordia del Señor estoy aquí. Y aquellos días que les cuento, aquellos meses pasados, el Señor a través de un sueño, Él me hizo regresar a aquellos tiempos, al pasado. Y me mostró cada estrategia que el diablo utilizó, que el Señor lo reprenda, para sacarme a mí. Cuando yo perdí a mi primer hijo, que a mí me dio preclance, las personas hablaban, los familiares, amistades, no, ella casi se muere, ella le dio preclance, mi hijo murió. Mas mi hijo está con el Señor porque el Señor me lo hizo sentir que fue con un propósito que Él me quitó a ese niño. El Señor años después me lo hizo sentir, aunque en un principio no lo comprendía. Y las personas hablaban, no, ella casi pierde la vida. Yo cuando reaccioné que podía hablar, yo decía, no, yo casi no pierdo la vida. Yo estuve consciente en todo tiempo de todo lo que a mí me estaba pasando. Yo me movilicé, yo con mi presión alta y sin líquido en mi barriga, yo me movilicé sola en un taxi para llegar al hospital. En el hospital no servía el ascensor y yo subí por las escaleras hasta un 3er piso para que me hicieran mi cesárea de emergencia. Y las personas decían que yo me estaba muriendo. El Señor estaba conmigo y yo no lo podía ver. Ustedes se imaginan una persona con tensión alta, sin líquido, sin un bebé que ya no tiene latidos en el corazón, subiendo un 3er piso de un hospital. Y yo estaba viva. Y yo entré al quirófano consciente. Y el que me hizo el eco, el cirujano, decía, no, el bebé ya no tiene vida. Sí tiene vida. Y yo consciente en todo tiempo. Hoy en día es que yo comprendo el propósito de Dios en mi vida y Él me salvó. Muchas mujeres no se salvan de preclance, mueren. Y tantas horas después que yo fui atendida, mi tensión subió a las 9 de la mañana y aproximadamente a las 5 de la tarde fue que me hicieron la cesárea. Y aquí estoy viva. Mi hijo se fue con el Señor, mas ese fue un propósito. Dios sabía por qué se lo había llevado. Dios me sacó, Él me sacó de allá donde Él no quería que yo estuviera, en esa familia, que Dios no quería que yo estuviera incluida en esa familia. Dios me sacó de esa familia. Dios me trajo, porque Él sabía que yo feliz o que yo
mi vida no la iba a hacer para servicio de Él si yo pertenecía a esa familia. Y Dios de todo eso me libró. Hoy en día, ya pasaron varios años, 13 años ya, es que yo lo puedo comprender. Ahora, hoy en día. Más así como continúa la vida de Sansón. Sansón cegado por el pecado, conducido, seducido, porque Sansón fue seducido. Él no podía darse cuenta de que aquella mujer Dalila estaba a su lado, no porque lo quería. Dalila no estaba al lado de Sansón porque estaba enamorada de él, porque sentía amor por él. Dalila estaba al lado de Sansón porque ella iba a recibir dinero, iba a recibir un pago. ¿A costa de qué? De revelar el secreto de Sansón. Y ella fue una mujer tan astuta, una mujer tan maquiavélica, que lo sedujo a tal punto. Fíjense ustedes la maldad de aquella mujer de Dalila. Ella dio y dio y dio hasta que Sansón le reveló, descubrió el secreto de su corazón y le reveló a aquella mujer su secreto, que era lo que Dios había dicho, que no podía pasar navaja sobre su cabeza porque ahí estaba la fuerza de él. Sansón estaba tan dormido que él ni cuenta se dio de que ya el Espíritu de Dios no estaba con él. Él no se dio cuenta. Él creyó que él todavía tenía fuerza y que él era el grande, el poderoso. Y ni cuenta se dio por estar embobado en las faldas de Dalila, por estar embobado en aquellos placeres. Ni percibió todo lo que le habían hecho. Sansón estaba tan dormido en el pecado que ni siquiera se daba cuenta cuando lo amarraban, porque él se quedaba dormido y cuando ella lo despertaba: Sansón, Sansón, aquí los filisteos. Sansón ya estaba amarrado, ya le habían hecho todo lo que le dijo que le iban a hacer y él ni cuenta se daba. Imagínense ustedes al punto que él estaba de dormido, que no se daba cuenta de nada de eso. Dígame en el último punto, cuando en realidad él revela la verdad de su secreto. Yo digo, Sansón estaba de verdad, estaba ciego espiritualmente principal, porque él tenía sus ojos bien abiertos, estaba dormido. Lo amarraron, le cortaron el cabello, le sacaron los ojos, literalmente le sacaron los ojos, y el hombre no se dio cuenta. El hombre no reaccionó a todo lo que le estaban haciendo. Ahí es donde yo me pregunto, ahí hasta el punto estaba Sansón tan envuelto en el pecado, o sería que ya Sansón había terminado de hacer lo que Dios le dijo que no hiciera. Porque una de las principales cosas que Dios le demandó a su madre era que no se embriagara. Para Sansón, que le hayan hecho todo eso, lo hayan amarrado, le hayan cortado el cabello, le hayan sacado los ojos, él tuvo que haber estado embriagado. Porque ya vieron ustedes como las personas que uno ve embriagadas por ahí se quedan dormidos en la calle. Se quedan dormidos, ni cuenta se dan todo lo que le pasa. Yo vi uno una vez en un sol, pero el sol estaba como de mediodía y ese hombre estaba dormido. Yo me imagino que hasta ese punto estaría Sansón. Sansón tuvo que haber estado embriagado. Sansón tuvo que haber estado en la desobediencia total de todo lo que Dios le dijo que no hiciera. De todo. Dios le dijo que no se contaminara con cosas inmundas, que no podía beber alcohol, que no se podía raspar la cabeza. Y todo eso él lo hizo, desobedeció. Mas hasta el último, hasta aquí, hasta en el momento que él estaba con Dalila, aún él estando con Dalila en el pecado, el Señor estaba con él. El Señor estaba con él. Porque cada vez que él reaccionaba, o mejor dicho, que Dalila lo llamaba, lo despertaba porque los filisteos estaban dentro, él tenía todavía su fuerza y él se desataba
y él mataba a aquellos hombres, todavía el Señor estaba con él. Aún Sansón estando en el pecado, el Señor estaba con él porque él era un escogido. Hasta el día que Sansón le sacan los ojos, Sansón le sacan los ojos, lo llevan a una plaza para celebrar. Los filisteos estaban celebrando de que Sansón estaba derrotado, porque estaba ya sin cabello, estaba sin ojos físicamente. Sansón estaba vencido, estaba totalmente vencido y destruido. Literalmente Sansón ya no tenía condiciones de nada, según el punto del pecado en que él se encontraba cegado. Mas ahí, en ese último punto, cuando los filisteos creyeron que estaban en su mejor momento, celebrando, vencimos a Sansón. Sansón reacciona. ¿Qué hace Sansón en aquel momento? Se acordó. Él se acordó que existía un Dios. Se acordó de ese Dios que lo creó, que lo mandó al vientre de su madre, que hizo un milagro primeramente en su madre. Y milagro grande. Primero, abrió la matriz de su madre. Segundo, escuchó la oración de su padre y les volvió a aparecer a sus padres, que hasta su padre y su madre hicieron un holocausto y lo ofrecieron al Señor. Y el papá pensó: no, mujer, ya estamos muertos, vimos al Señor. Y era tanto el milagro que ellos no murieron. La mujer le dijo: si no fuese por parte del Señor, ¿tú crees que Él se nos presentaría? Una mujer sabia, que eso se lo dice en uno de los primeros versículos, que la mujer le responde al esposo: si el Señor nos quisiera matar, no fuera aceptado de la mano de nosotros el holocausto y la oferta de alimento, ni nos mostraría todo esto, ni nos dejaría oír tantas cosas. Eso se lo dijo en el versículo 23. Imagínense ustedes que en el Antiguo Testamento decían que todo aquel que veía al Señor ciertamente moriría, excepto Moisés, que fue uno de los que vio cara a cara al Señor. Bueno, y continúa aquí. Cuando ya Sansón está en su último tiempo, que él se acuerda de que él fue creado con un propósito, se acordó del Señor y volvió nuevamente a clamar al Señor. Mas esa fue su última oportunidad. Esa fue la última, la segunda y la última vez que Sansón clamó al Señor. Clamó y le clamó al Señor por causa de sus ojos. Clamó al Señor para venganza. Clamó al Señor para que estuviera ahí. Y el Señor oyó. El Señor escuchó su clamor. Yo me imagino el dolor que Sansón sentía, el dolor físicamente, humanamente, por no tener sus ojos. Si nosotros a veces medio nos cortamos, nos pasa algo y nos andamos muriendo del dolor. Imagínense el dolor que Sansón tenía por no tener sus ojos ya, físicamente o literalmente. Aquel fue un clamor. Yo imagino el clamor de Sansón, que Dios lo escuchó. Dios escuchó su clamor y Dios respondió. Y le devolvió la fuerza. Por un instante se la devolvió, pero lo escuchó. Y su propósito fue cumplido en último momento, pero fue cumplido. El propósito de Sansón fue cumplido a pesar de todo, a pesar de sus pecados, a pesar de su falla. Estuvo ahí. ¿Por qué se cumplió el propósito de Sansón? Porque él se volvió a Dios y él clamó al Señor, y por esa razón su propósito fue cumplido, que fue cuando todos los filisteos estaban juntos en un mismo lugar celebrando que ya habían derrotado a Sansón. Y él pegó las columnas de la casa
las estremeció y todo se derrumbó y todos los filisteos murieron juntos. Mas el propósito fue cumplido. Muchas veces eso le acontece a muchas personas en el mundo, que ellos nacieron para ser salvas. Y en su último momento, en su último respiro, claman al Señor, confiesan el nombre del Señor y son salvos. Mas aquí es diferente con nosotros, gloria a Dios. Nosotros estamos aquí antes de que sea demasiado tarde, estamos aquí sirviéndole al Señor, continuando. A pesar de nuestras luchas, a pesar de que estamos guerreando siempre, pero estamos aquí, no desistamos, hermano. Vamos a continuar. En todo tiempo vamos a clamar al Señor, porque nos escucha. Escuchó a Sansón, que estaba envuelto en tanto pecado, estaba tan cegado, estaba tan dormido. Y en última instancia el Señor lo escuchó. ¿Cuánto más no nos va a oír a uno de nosotros? Que estamos aquí luchando, guerreando, pero estamos aquí de pie, sirviéndole. Porque para eso fue que Él nos llamó. Para eso fue que Él nos llamó con un propósito. Y cada uno de nosotros que estamos aquí sentados lo vamos a cumplir. Su venida está cerca. La venida del Señor está muy cerca, aunque muchos lo tienen por tardanza, como lo dice la misma palabra. Muchos lo tienen por tardanza. Mas no es así. Muchas señales ya están aconteciendo. Muchas señales. Y el propósito de cada uno de nosotros debe ser cumplido. ¿Cuál es? De ir allá afuera y rescatar a todas esas almas, porque ellas son con un propósito grande aquí en la tierra. Toda. Y la humanidad fue hecha para ser salva. Cuando Dios creó al mundo, Dios no creó el mundo, a la humanidad, para que fuera destruida. Porque el infierno, él ya tiene nombre y apellido, él ya tiene dueño. Y el dueño del infierno no somos ninguno de nosotros. El dueño del infierno es el diablo, Satanás, y todos sus seguidores, todos aquellos ángeles caídos que se voltearon a hacer lo malo. Para ellos es que está destinado el infierno, no para nosotros. Nosotros estamos en la tierra, y aun cuando todavía tengamos respiro, podamos vivir, podamos comer todos los días, podamos trabajar, tenemos todavía oportunidad de seguir cumpliendo el mandato del Señor o el propósito del Señor. Yo siempre le pido a mi Dios, o lo primero que yo empecé a pedirle al Señor cuando yo llegué nuevamente a sus caminos, era que pusiera amor en mi corazón. Amor. Porque a veces uno es tan maltratado, a veces uno es tan pasado por tantos procesos en el mundo, que el amor, él disminuye. Mas yo le pido siempre, Señor, dame amor, llena mi corazón de amor. Amor, ¿por qué? Porque si yo no amo a Dios y no me amo a mí misma, ¿cómo es que voy a amar a los demás? Primeramente amor hacia el Señor. Yo amo a mi Dios porque Él me sacó, Él me rescató, Él me ha mostrado, Él me ha levantado, Él me ha restaurado mucho. Y yo amo a mi Dios. Y yo le pido a Él amor para conmigo misma. Y amor para yo amar a todos los demás, no solamente a mis hermanos que están aquí dentro de la iglesia. Amor para los que están allá afuera. Amor por ese mundo, esos filisteos que no conocen de Dios. Por ese mundo que no conoce, que piensa que las cosas del mundo son lo mejor y están en su mejor momento porque están bebiendo, están bailando, están gozando y creen que es lo último. He escuchado a muchas personas, la vida es corta. Vamos a disfrutar porque la vida es corta. Personas que no saben la verdad. No saben que después de la muerte viene otra, que es la vida eterna. Unos para segunda muerte, otros para vida eterna, para vivir con el Señor. Mas ellos no lo saben, lo ignoran. Y el propósito de cada uno de nosotros es ese. Yo veo ahorita la iglesia vacía. No está vacía, está medio llena. Pero yo sé, yo confío que el Señor va a traer a muchas más personas aquí. Y las va a traer. Y van a venir así como yo, de la misma forma que yo estaba. Ellas van a venir.
Mas el Señor aquí las va a restaurar. Las va a restaurar, las va a sanar. Él va a poner sanidad y nuevas vestiduras en todas esas personas, porque yo lo creo. Yo no sé si ustedes también lo creen. Mas yo creo que ese es el propósito y el llamado de cada uno de nosotros aquí, a continuar y avanzar. Cuando veamos un hermano que está ciego, cuando veamos un hermano que no se fija, no se da cuenta, que está rodeado de los enemigos, seamos nosotros eso, que hey, despierta, están aquí en tu aposento. Vamos a ser nosotros uno de esos, que levantamos a nuestros hermanos, que no se fijan dónde están metidos, porque están adormecidos por el pecado.